Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Bueno, me alegra que estén por acá. Bienvenidos. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez también, que son mi familia, son muchos. Gracias por estar acá. Para nosotros como iglesia es una bendición recibirlos y obviamente para Caro y para mí como familia es un regalo de Dios tenerlos por acá. Gracias por venir a este día especial de la chiquitiña. Estamos estudiando el libro de Hechos. Si usted tiene su Biblia a mano, puede sacar su Biblia en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Si no, vamos a estar poniendo los versículos aquí en la pantalla, no se preocupe. Y también en la aplicación de la Biblia de YouVersion puede encontrar el evento y ahí puede encontrar no solamente los versículos, sino también las notas de esta enseñanza. Entonces, vamos a estar viendo Hechos capítulo 18 del versículo 1 al versículo 18. Estamos estudiando todo el libro de Hechos, vamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, ya vamos por el 18, ya casi se nos acaba Hechos, pero ha sido muy enriquecedor, de mucha bendición conocer cuáles son los planes de Dios para sus discípulos, para su iglesia, qué es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros y cómo nos anima en medio de las dificultades. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, de cómo el Señor nos anima en medio de las dificultades. Es interesante, pero a veces uno piensa que termina un año, empieza otro año y uno dice, bueno, vamos, año nuevo, vida nueva. Y eso en realidad no pasa, ¿verdad? Es año nuevo y las cosas viejas de la vida están. Los problemas, las dificultades, las broncas en el trabajo, las relaciones complicadas, ¿verdad? Eso se mantiene. No es como que pasó del 31 al primero y ya la vida está resuelta. No, la vida sigue igual a pesar de que hay un año nuevo. El hecho de cambiar de día o cambiar de dígito del 24 al 25 no significa que la vida cambia de un día para otro. Y siguen habiendo cosas que nos abruman, siguen habiendo cosas que nos confunden, siguen habiendo cosas en las que decimos, me siento perdido. Y en este inicio de año a muchos nos pasa. Me siento perdido de qué voy a hacer este año. Me siento perdido de cuáles son los planes que tiene Dios para este año. No sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar con mi situación económica, no sé qué va a pasar con esta relación en la que estoy, ¿verdad? Entonces a veces hay como esa confusión, esa angustia, esa incertidumbre de qué es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas cada año, y de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un relato, una historia en donde Pablo enfrenta dificultades, se siente muy abrumado, se siente muy angustiado, pero Dios tiene una palabra para animarlo y confortarlo. Entonces hoy vamos a ver este capítulo 18, en donde vamos a ver cómo el Señor anima y consuela a Pablo aún en medio de las dificultades que está atravesando. Entonces voy a leer y después vamos a ir viendo versículo a versículo qué es lo que Dios tiene para decirnos. Dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos.
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Voy a orar y comenzamos a estudiar este texto. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque la tenemos tan fácil y tan disponible para nosotros. Te pido, Señor Jesús, que hoy hables a nuestros corazones, que bendigas este tiempo, que sea tu palabra expuesta y no mis enseñanzas, que de verdad seas vos el que abre nuestros corazones y que nuestros corazones sean tierra fértil para que esta palabra llegue profundamente y nos transforme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos encontramos en este capítulo algunas cosas muy interesantes que vamos a ir estudiando versículo a versículo. Lo primero es que dice el texto en el versículo 1, del versículo 1 al 4, nos da un poquito como de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en la historia? Dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Para hacer un poquito de resumen del recorrido que estaba haciendo Pablo, Pablo salió de Jerusalén, cuando hubo un concilio en Jerusalén. Y en este concilio de Jerusalén se pusieron de acuerdo y dijeron: no, sí se le puede predicar a los gentiles, y los gentiles son cristianos, y los gentiles conocen al Señor, y no hay que pedirles que hagan las cosas de la ley judía. Entonces Pablo sale con ese acuerdo del concilio y empieza a viajar hacia el norte de Jerusalén. Llega a Antioquía, después llega a Troas, después pasa por Listra, luego por Derbe, luego llega a Macedonia, una ciudad muy grande, y después de Macedonia viaja a Atenas. Entonces vean que ya está muy largo de Grecia, de Jerusalén. Empezó en Jerusalén y ahora está en Grecia, en Atenas. Después de pasar por Atenas, dice que fue a Corinto. Corinto es una isla, que en realidad la isla se llama Acaya. Pero Corinto es el puerto de Acaya y es la ciudad más importante que tiene esta península de Acaya. Entonces, en Acaya se encuentra esta pequeña ciudad que es muy importante, que se llama Corinto. Entonces nos dicen que Pablo llega finalmente a Corinto, se ubica en esta zona y dice el versículo 2: allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, después de que el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Pablo viene de un lado, viajando por todo, rodeando toda la península de Asia Menor, para llegar a un lugar que se llama Acaya, específicamente a Corinto. Y por el otro lado vienen Aquila y Priscila, que son un matrimonio que estaban en Roma, fueron echados de Roma y viajan por este lado y llegan también a Corinto, y ahí se topan con Pablo. No se conocían antes, sino que se conocen hasta este momento, y juntos dice que, como eran del mismo oficio, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Entonces se topan, después de pasar por diferentes contextos, historias, se topan en Corinto y se dedican a trabajar juntos fabricando tiendas. Aquí vemos algo muy bonito, y es que hasta ahora nos explica Hechos que Pablo tenía una profesión, aparte de ser un maestro de la ley judía. Pablo tenía la profesión de que hacía tiendas de campaña, y estas tiendas seguramente las vendían, la gente en ese momento las utilizaba muchísimo, porque viajaban y dormían en estas tiendas, seguían viajando y se quedaban en estas tiendas. Eran muy importantes estas tiendas. No había carros, pero la tienda era fundamental.
Porque para viajar usted tenía que tener una buena tienda para ver dónde se quedaba cuando ya llegaba la noche, cuando ya no se podía caminar más. Ahí había que parar, montar su tiendita de campaña y quedarse ahí, pasar la noche y al día siguiente seguir en la misma historia. De hecho, vemos a Jesús con sus discípulos hacer muchas veces eso. Tener que parar para descansar, armar un campamento y al día siguiente continuar el ministerio. Jesús nunca fue alguien que tenía una casa, un edificio donde se quedaba, sino que en tiendas de campaña pasaba. Y vemos que Pablo es alguien que fabrica esto y que lo vendía. Y entonces se dedica con Priscila y Aquila, que tienen la misma profesión, a trabajar en este tiempo en la fabricación de tiendas. Pero dice, versículo 4, que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y en esta parte veo dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera cosa que veo que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, es la importancia de la compañía entre hermanos cristianos. Si vemos esto, vemos que Pablo viene de un contexto difícil. Viene de haber sido echado en Macedonia, donde casi lo matan, y tiene que salir corriendo de Macedonia para llegar a Atenas. En Atenas tiene un poco de tranquilidad porque ahí lo dejan hablar de su vida cristiana con libertad y no hay una persecución, pero ha venido de ciudad tras ciudad siendo perseguido por judíos. Y por otra parte vemos a Priscila y Aquila que vienen de ser expulsados de la ciudad en la que viven, ser expulsados de Roma, están buscando refugio, están buscando dónde quedarse, y aquí vemos cómo es importante esta compañía. No es fácil vivir como cristiano en estos tiempos, en los tiempos de Pablo. Y es muy difícil, además, vivir sin alguien que los apoye. Pablo aquí estaba en Atenas solo y en Corinto estaba solo, hasta que se encuentra con Priscila y Aquila. Y Pablo es alguien que siempre nos ha mostrado qué importante es para él tener alguien con quien acompañarse. Era Timoteo, era Silas, era Bernabé, eran siempre sus amigos que lo acompañaban en la misión, y lleva aquí un buen rato donde está solo, hasta que se encuentra con Priscila y Aquila. Y esto me deja una enseñanza importante, y es que nosotros como cristianos, la vida es muy dura como para caminarla solos. Siempre necesitamos de gente que nos ayude, nos apoye, nos anime, nos corrija, nos abrace y nos fortalezca. Ninguno de nosotros tiene una vida de llanero solitario, y el Señor no nos ha llamado a vivir como llaneros solitarios, porque todos acá estamos pasando por una situación difícil, diferente probablemente. Todos acá estamos pasando por situaciones complicadas, por diferentes pruebas personales, y a veces uno se siente solo. A veces uno siente que solo uno está pasando por eso, a veces uno se siente inseguro, a veces uno no sabe hacia dónde caminar, a veces uno sabe qué pasos dar y que nadie lo entiende. Pero en compañía uno se refugia, en compañía uno se alivia uno a otro, en compañía nos ayudamos a sanar, en compañía nos ayudamos a ponernos de pie unos con otros para poder volver a caminar. El otro día mi esposa y yo fuimos a Cartago a visitar a Checho y a Pau. Para los que no los conocen, Checho y a Pau son miembros de nuestra iglesia, un matrimonio que nació su bebé el 1 de noviembre, nació su bebé, Elizabeth, pero han pasado por una situación bien difícil porque Elizabeth nació prematura. Entonces estuvo en el hospital y pasó por tiempos muy difíciles. La iglesia los apoyó muchísimo, cada uno de ustedes, los miembros de la iglesia, los apoyaron con cosas materiales, los apoyaron con oración, los apoyaron con ropita, ¿verdad? Los apoyaron con un montón de cosas. Y hace poco fuimos a visitarlos. Y la verdad íbamos a visitarlos solo para llevarles unas cositas que ya Aurora dejó de usar y que se las queríamos regalar. Y entonces fuimos para allá y ellos nos dijeron, no, pasen por favor y se quedan un ratito con nosotros. Nos quedamos como 2 horas al final. Y era solo en serio pasar a dejarles un par de cosas. Pero fue tan bonito estar ese rato porque compartíamos anécdotas y nos dábamos cuenta que estábamos pasando por un montón de cosas parecidas con las bebés. Y que uno decía, mira, no solo a nosotros nos ha pasado esto, ¿verdad? Y ella decía, ay, en serio, ¿y cómo hicieron con esto otro? ¿Y cómo han resuelto el tema de los cólicos? ¿Y cómo han resuelto el tema de la comida? ¿Y cómo hacen con la dormida? ¿Y cómo se acomodan en el cuarto? ¿Verdad? Todos esos temas
Los estábamos hablando y decíamos, no, uno necesita sentarse por lo menos una vez a la semana con matrimonios que estén pasando por algo parecido para alentarse, para no decir, ay, somos los únicos que la estamos pasando así, sino para decir, vamos juntos, nos ayudamos unos a otros, y hay otras personas que ya han pasado por eso, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la comunidad. La comunidad es un lugar, es un espacio en donde uno puede encontrar apoyo mutuo, donde podemos fortalecernos, donde podemos respaldarnos, donde podemos levantarnos, donde no andamos solos y podemos decir, yo ya pasé por eso y te puedo ayudar a que lo pases mejor. Yo ya pasé por esa situación cuando tenía mi bebé y les puedo ayudar. Yo pasé por esa situación financiera y les puedo ayudar. Yo pasé por esa situación en mi matrimonio y les puedo ayudar. Pero a veces uno está ahogado en medio de las situaciones porque cree que solo uno pasa por esas cosas y que nadie lo puede ayudar. Y cuando uno abre el corazón para compartirlo con alguien más, se da cuenta que, mira, no solo yo estoy pasando por eso. Mira, hay alguien más que me puede ayudar. Mira, este también vivió eso. Mira, mi vida no está tan mala como yo pensé que estaba. Yo pensé que estaba muy hecho leña. Pero no, veo que varios andamos parecidos. Y eso nos consuela, nos anima, nos fortalece. Entonces el primer punto que veo aquí es eso. Es importante y es fundamental que nos animemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, que no caminemos solos, que no nos abandonemos unos a otros y que no queramos caminar como llaneros solitarios, porque necesitamos del uno y del otro para poder caminar bien. Lo segundo que veo es que Pablo tiene un oficio, tiene una profesión, pero Pablo entiende que tener un oficio o una profesión no es el fin último de su vida. Él entiende claramente que tener un oficio, tener una profesión, tener un trabajo es una herramienta para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es el fin último. ¿Qué quiero decir con esto? Es que su trabajo no es su misión de vida. Su trabajo no es el fin último de la vida. Usted no fue creado para trabajar. Usted fue creado para algo mucho más grande. La misión de un cristiano no es venir a esta tierra a trabajar y morirse hasta el último de los días solo dedicándose a su trabajo. La misión de un cristiano es hacer discípulos en todo lado al que va. La misión de un cristiano es vivir para la misión de Cristo. Y el trabajo es un lugar en donde yo puedo hacer esa misión. El trabajo es una herramienta que me permite a mí tener los fondos necesarios para llevar a cabo mi misión, pero no es el fin último de la vida. Mi oficio es una fuente de ingresos que me permite a mí cumplir la misión que tiene Dios para nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes tienen extraordinarios trabajos, hermosos trabajos, trabajos que son demasiado demandantes, que les ocupan muchísimo tiempo, que les ocupan muchísima energía, y eso hace que a veces nos olvidemos de lo más importante y que pensemos que solo vivimos para el trabajo y que nos olvidemos de la misión que cada uno de nosotros tiene. El trabajo es una herramienta, no es el fin último. El trabajo es una oportunidad que nos da Dios de recibir ingresos, de recibir una fuente de dinero para poder dedicarnos a lo que el Señor quiere que hagamos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde hacemos deporte, en el gimnasio, en cualquier espacio pequeño en el que nuestro tiempo está siendo ocupado. Esos son espacios donde cumplimos nuestra misión. Y así vemos que hace Pablo. Pablo está haciendo tiendas y está súper ocupado haciendo tiendas, pero cada día de reposo se dedica a predicar. Cada día de reposo se dedica a enseñar. Cada día de reposo está en la sinagoga enseñando a judíos y a gentiles quién es Jesucristo y cómo es el Salvador de cada una de las personas. Entonces, esa es nuestra misión. Nuestra misión es esa, es hacer discípulos, es enseñar de Jesús, es dar a conocer quién es Cristo. Y nuestro trabajo es una maravillosa herramienta que el Señor nos ha dado para poder hacerlo. Pero nunca olvidemos y nunca vivamos solo para nuestro trabajo, porque a veces sacrificamos familia, sacrificamos relaciones, sacrificamos matrimonios, sacrificamos llamados, sacrificamos un montón de cosas por vivir solo para nuestro trabajo. Y el Señor nos ha llamado a más que eso, a que nuestra vida es de Él, no depende de un trabajo. Y que Él es el que provee, y Él decidirá las maravillosas formas en las que va a proveer.
En cada lugar donde yo estoy, trabajo, escuela, ambiente social, comunidad, siempre tenemos una oportunidad de ser luz y de compartir el evangelio con aquellos que nos rodean. No le estoy diciendo a usted, ay, renuncie a su trabajo. No, de eso no se trata. Se trata de que Dios lo ha puesto ahí para que usted cumpla la misión. ¿Cuántos de sus amigos del trabajo creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo están bien en sus relaciones matrimoniales? ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo están bien con la relación con sus hijos? ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo pasan en problemas financieros? ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo están llenos de vicios y adicciones? Todos ellos necesitan conocer a Jesús. Y el Señor lo ha puesto ahí con una misión enorme, de que ellos conozcan que en Jesús hay respuesta para todos los problemas que están atravesando. Entonces, vivamos para eso, que su oficio sea una oportunidad de tener un campo misionero en donde usted está enseñando de Jesucristo a las personas. Pablo está haciendo esto, pero dice el versículo 5, vean lo que dice: cuando Silas y Timoteo, 18, 5 al 8, llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí vemos un cambio. Pablo estaba trabajando y además estaba predicando. Pero vemos que en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo, que venían de Macedonia con él se les adelantó, se fue para Atenas primero, llegó a Corinto primero, pero después ellos llegaron hasta Corinto, traían una ofrenda enorme de Macedonia. En Macedonia habían levantado fondos, ¿para qué? Para que Pablo no tuviera que trabajar y se dedicara por completo a la predicación de la palabra. Entonces aquí vemos un cambio en el escenario. Pablo ya no tiene que trabajar haciendo tiendas, sino que ahora comienza a dedicarse tiempo completo a trabajar en la predicación de la palabra. Y aquí cambia el escenario. Dios permite, a través de esta iglesia en Macedonia, de Silas y de Timoteo, que Pablo se dedique completamente a testificar de Jesús en las sinagogas de Corinto y en otras ciudades. Pero ¿qué es lo que pasa? Vean lo que pasa en el versículo 6. Cuando los judíos se opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Vemos acá algo que viene ocurriendo con Pablo en todo lugar donde predica: que los judíos rechazan su enseñanza y que blasfeman y se oponen a la enseñanza de Pablo. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque estos judíos están a cientos de kilómetros de Jerusalén, pero se comportan igual. Estos judíos probablemente no conocieron a Jesús, y estos judíos se comportan igual que los judíos que crucificaron a Jesús, y están a cientos de kilómetros. Aquí hay dos cosas. Primero, darnos cuenta que habían judíos en todo lado, ¿verdad? Habían judíos en todo lado, y esto se da por el exilio y la diáspora judía, donde fueron expulsados o exiliados de Jerusalén por el imperio babilonio, y entonces muchos de ellos se quedaron en diferentes ciudades. No se devolvieron a Jerusalén, sino que se quedaron en diferentes ciudades haciendo vida. Les fue bien económicamente, se acomodaron, encontraron lugares donde permanecer y se quedaron en muchos lugares. Entonces por eso es que Pablo, a toda ciudad donde va, Roma, Corinto, Macedonia, en todos los lugares hay judíos. Por todos los lugares hay judíos. Y hasta el día de hoy, ustedes saben que esto es así. En todos lados hay judíos. En todos lados uno los encuentra, ¿verdad? Entonces, lo que veo acá es eso, pero veo que es muy interesante que no importa el lugar de la tierra, el corazón humano es el mismo. No es un tema geográfico, no es un tema de latitudes. El pecado abunda y la rebeldía está en el corazón de todas las personas, sin importar el contexto y la latitud. Todos necesitamos de un Salvador, porque sin importar dónde estemos, hay rebeldía en contra de Dios. Y vemos acá que Pablo enfrenta rechazo y oposición una vez más por la predicación de Jesucristo. Estos judíos no creían que Jesús era el Mesías y decían: lo que está predicando Pablo está mal,
Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Salvador, y rechazamos completamente esta enseñanza. Y Pablo venía luchando con todo esto, ciudad tras ciudad, y hay que darnos cuenta que a veces esa es la realidad que enfrentamos cuando enseñamos. Esa es la realidad que enfrentamos cuando queremos mostrar a Jesús. Si usted dice, yo quiero mostrar a Jesús, me estoy comportando como Jesús, estoy dando el ejemplo como Jesús, estoy hablando de Jesús, no todo el mundo va a entender el mensaje. No todo el mundo va a aceptar el mensaje. No todo el mundo va a recibir este mensaje y esta manera de vivir como algo agradable. Y eso es lo que le está pasando a Pablo. A veces uno dice, estoy cansado de darle consejos a esta gente. Estoy cansado de enseñarles lo que Jesús hace. Estoy cansado de guiarlos, mandarles devocionales, orar por ellos. Al final hacen lo que les da la gana. Esa es la realidad. No, es un ejemplo. Esa es la realidad. Hay gente que no va a recibir el mensaje. Hay gente que no lo va a aceptar. Hay gente que va a rechazar. Hay gente que va a blasfemar en contra de lo que hacemos porque no aceptan el mensaje. Y vean que aquí pasa algo con Pablo que no había pasado. Y dice Pablo, su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Pablo botó el tapón y dijo, ven a ver qué hacen ustedes. Ustedes son responsables de la sangre que va a caer sobre sus cabezas, pero yo estoy limpio porque yo sé que los que estoy predicando es lo correcto. De ahora en adelante me voy a los gentiles, me dedico exclusivamente a los gentiles, y los judíos que se hagan responsables de sus actos. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Cansado de tanto rechazo, de tantos años de tanto rechazo, Pablo responde de esta manera, ¿verdad? Y lo vemos probablemente desanimado, probablemente frustrado, probablemente enojado. Pongámonos en los pies de él para decir, él ama a estos judíos. Son su gente. Son sus maestros, muchos de ellos. Él los ama, él tiene un corazón apasionado por su pueblo. Son sus compatriotas. Y estos compatriotas los rechazan a él, pero sobre todo rechazan a Cristo. La forma en la que pueden ser salvos sus hermanos, sus amigos, sus compatriotas, ellos lo rechazan. Incluso lo quieren matar a él. Entonces Pablo es como, ya hice todo lo que podía hacer. Que sean juzgados por sus actos de no aceptar a Jesús. Pero yo soy limpio. Yo he hecho lo que me toca. Y hay que entender ahí que el rechazo de algunos no significa el fracaso de nuestra misión. Cuando algunos nos rechazan por enseñar de Jesús, cuando algunos nos rechazan por no aceptar el mensaje, no significa que estamos fracasando en nuestra misión como cristianos. Significa que esa persona no aceptó el mensaje ya. Y que Dios está probablemente abriendo las puertas de otra forma o con otras personas, pero no tenemos que decir, yo no sirvo para enseñar de Jesús a otros porque nunca nadie ha aceptado el mensaje. Yo no sirvo para enseñar de Jesús a otros, o yo no sirvo para mostrar a Jesús a otros porque todo el mundo me rechaza. No. Pablo pudo haber pensado eso. Pero eso no significa que el fracaso de nuestra misión. Y le decía ahora a unos amigos, nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que enseñamos, de lo que decimos y lo que mostramos. Pero de cómo lo reciben las personas, cómo lo aceptan, cómo lo viven, no nos toca a nosotros. Si usted le dice a alguien, hey, tenga más tiempo con sus hijos para que tenga una buena relación con sus hijos, y él no lo hace, no es responsabilidad suya. Hey, pida perdón a sus familiares para que no pase una vida llena de rencores y dolores con sus familiares, y usted no lo hace, no es responsabilidad suya. Usted hizo lo que le tocaba. Si usted le dijo a alguien, hey, perdone y viva como Cristo vive, y usted no lo hace, no es responsabilidad suya. Y hay que descansar en eso, en que no significa que mi misión está fracasando porque la gente no sigue los consejos o no sigue la palabra de Dios. No. Hagamos lo que nos toca y confiemos en que el Señor va a hacer su obra. Lo otro que vemos ahí es que a pesar del rechazo de estos judíos, dice el texto que los gentiles sí se estaban convirtiendo. Que los gentiles, los griegos, los que no eran judíos,
sí estaban creyendo en el mensaje del Señor. Dice el versículo 7 y 8 que Ticio Justo era un hombre temeroso de Dios y que abrió su casa al lado de la sinagoga para que Pablo pudiera enseñar. Vean qué bonito. Pablo lo echan de la sinagoga, no puede enseñar en la sinagoga, pero a la par está Ticio Justo y dice: vengan a mi casa, aquí sí pueden enseñar de Cristo. Vengan a mi casa, yo les abro las puertas y aquí pueden seguir predicando y haciendo su misión. Y dice el texto también que Crispo, un oficial de la sinagoga, dicen que cree en el Señor junto con toda su casa y que muchos son bautizados. Qué bonito esto, porque es esa respuesta que la misión no está fracasando y es Dios quien mueve la historia. Y vemos que en medio del rechazo de algunos hay aceptación de otros. Y vemos muchos nuevos creyentes en Corinto. Esta ciudad no había conocido quién era Jesús. Y ahora, gracias a esta misión de Pablo, gracias al trabajo de Silas, gracias al trabajo de Priscila y Aquila, gracias al trabajo de Timoteo, gracias a la ofrenda de Macedonia, esta gente está conociendo del Señor. Y se están convirtiendo y se está formando una nueva iglesia. Y cuando uno va a la carta que Pablo manda a los corintios, y uno dice, bueno, vamos a ver qué les dijo a los corintios, se encuentra con un montón de nombres que no aparecen aquí en Hechos, pero que conforman esta nueva iglesia. Aparece Ticio Justo, dice que Crispo y toda su casa, aparecen otros corintios como Estefanas, Fortunato, Acaico, Cloé, Gallo, un montón de personas que estaban conformando esta nueva iglesia y que animan a Pablo a decir, bueno, a pesar de que los judíos no quieren escuchar el mensaje, el Señor está haciendo algo aquí. El Señor está haciendo algo en esta ciudad. Y nosotros tenemos que confiar nuestro corazón en eso. Que nunca sabemos lo que Dios está haciendo. Nunca sabemos lo que Dios está haciendo con nuestra enseñanza. Nunca sabemos lo que Dios está haciendo con nuestro ejemplo. Nunca sabemos lo que Dios está haciendo con nuestra predicación, con nuestra forma de vivir. Pero sí sabemos que Dios está haciendo algo. Y que si nosotros vivimos de acuerdo al Señor y somos valientes para vivir de acuerdo a Él y enseñar de acuerdo a Él, nunca va a ser un fracaso lo que nosotros hagamos para Cristo. Porque el Señor lo usa de distintas maneras. Nunca va a ser un fracaso lo que nosotros hagamos para Cristo. Recuerde eso. Después de esto, pongámonos en los pies de Pablo y dice el texto: por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Aparece algo extraordinario, algo milagroso, algo diferente, y todo esto nos apunta a que Pablo no está pasando un momento agradable después de lo que ha pasado. Para que el Señor le dé una visión para animarlo, es porque Pablo estaba desanimado. Probablemente Pablo estaba triste, probablemente Pablo estaba con miedo de que lo mataran los judíos, probablemente Pablo estaba molesto con los judíos, abrumado, angustiado. Tal vez decía: de nada sirve todo lo que yo hago, de nada sirve todos mis esfuerzos, de nada sirve que yo venga a predicar, de nada sirve que yo haya caminado desde Jerusalén hasta esta ciudad y todo lo que he pasado, porque al final estos no creen. Podría sentirse así. Y a veces uno se siente así en la casa, a veces uno se siente así en el trabajo, a veces uno se siente así en un montón de lugares. De nada sirve todo lo que hago aquí, nadie le hace caso. De nada sirve todo lo que hago aquí, todo el mundo hace lo que le da gana. De nada sirve todo lo que hago aquí, nadie me agradece. De nada sirve todo lo que me esfuerzo, la gente no lo nota. Yo no podría pensar eso y desanimarse, y entristecerse y echarse abajo. Y uno a veces lee la Biblia y ve a Pablo y uno cree que es un superhumano. Y dice: Pablo es chivísima, Pablo es lo más carga, Pablo es lo más crack que hay, es lo más chuzo que hay en la Biblia. Pero no es un superhumano. No, jamás. Ni cerca, doña Tere. Ni cerca. Y uno dice: es un superhumano. Pero cuando uno ve esto, uno dice: no es un superhumano, lo que es un superdiscípulo. Es un superdiscípulo que pasa por cosas humanas como todos nosotros pasamos, pero que está dispuesto siempre a seguir a Jesús a pesar de todas las cosas que pasan. Y hay que entender aquí que este rechazo que le duele a Pablo, le duele a todos. Y esto es importante, yo quiero recalcar en esto y en esto me quiero enfocar en esta parte del texto. Pablo está siendo rechazado por su gente. Y eso le duele.
Y si usted hoy está pasando por algo donde usted dice, yo me he sentido rechazado por esto, entienda que eso duele y está bien. Que el rechazo duele. Que el rechazo a todos nos duele. Que el rechazo no debemos decir, ay no, yo soy cristiano y no debo sentirme mal porque me rechazaron. No, así no es la vida. El rechazo duele, el rechazo entristece, el rechazo golpea. El rechazo de una persona a la que a usted le gustaba, los que están solteros y le gustaba a alguien y lo rechazaron. El rechazo de un hermano que no me habla, el rechazo de un papá que no me habla, el rechazo de un hijo que no me habla, el rechazo de un tío que no me habla, el rechazo de un jefe que me trata mal. Todo eso duele. Y no es que uno tiene que comportarse como un superhumano, duele. Y a Pablo le duele. Y todos en algún momento de la vida hemos sido rechazados y siempre nos duele. No tiene que andar usted ahí como soy un superhumano de que no le duele esto. Sino más bien refugiarse en el Señor, porque el Señor tiene un mensaje para aquellos que se sienten rechazados. Y eso es lo que dice el siguiente texto. Dios directamente le dice a Pablo, no temas, no calles, yo estoy contigo. No temas, no calles. Nadie te atacará para hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. El mensaje de Dios es para alentar a su discípulo. Es para decirle, hay que echar para adelante. No se quede ahí, hay que echar para adelante. Yo estoy contigo, no estás solo. Le da dos razones. Le dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y le dice, ¿por qué? Porque van a haber muchos que sí se van a convertir. Le está diciendo, hay muchos en este pueblo que son mi gente. Y que aunque usted hoy no lo vea, sí van a conocerme. Entonces, siga hablando, no se calle. Hay gente aquí que va a escuchar el mensaje y yo estoy con usted. Yo estoy con usted. Mateo 28, 19 al 20 es otro texto donde Jesús le dice a sus discípulos, vayan, hagan discípulos, dedíquense a ser discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, y les dice al final, recuerden, y no solo se los dice, se los grita, recuerden, está un signo de exclamación, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Esa promesa que Dios le hace a Pablo, esa promesa que Dios le hace a los discípulos, es una promesa válida para nosotros hoy. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor, en esos momentos de rechazo, en esos momentos donde usted dice, ya no puedo más, esto duele demasiado, podemos confiar en que Dios nos guiará y Dios está con nosotros. En que Dios nos cuida y nos guarda. Y aquí hay que entender que el respaldo de Dios para con nosotros nunca depende de las circunstancias. El hecho de que yo esté pasando por algo malo no significa que Dios me olvidó. El hecho de que yo esté pasando por una situación triste no significa que Dios no me escucha. Dios no cambia, aunque las circunstancias sean buenas o aunque las circunstancias sean malas. Y su promesa no cambia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso no cambia, aunque las circunstancias sean difíciles. Hay un pasaje que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recogerá. Y esa es nuestra esperanza. Que aún en el rechazo, cuando todos nos rechazan, cuando todos nos dan la espalda, cuando nadie nos trata como esperamos que nos traten, el Señor nos recoge. El Señor nos abraza. El Señor nos bendice. Y el Señor nos guía en medio de lo que nosotros estamos atravesando. Y a Pablo le dice, quédese en Corinto, siga ahí. A cada uno de ustedes en intimidad con el Señor les dirá lo que tiene que hacer. Quédese ahí, resuelva esto, pida perdón, busque ayuda, lo que sea. Pero necesitamos tener esa intimidad con el Señor para decir, Señor, yo confío en que me vas a dar la dirección que debo tomar para esta situación que me está quejando, para esta situación que me está doliendo. Y Dios anima a Pablo a seguir adelante en medio de las circunstancias. Y de eso se trata la vida cristiana.
La vida cristiana no se trata de que yo me hice cristiano, entonces al día siguiente todo se hace perfecto en la vida. Todo es bueno, todo es maravilloso, todo cambia. No. La vida cristiana lo que hace es que ya no camino solo en medio de esta vida tan dolorosa. Y que ahora camino con Dios. Y que Dios me levanta, y que Dios me consuela, y que Dios me conforta, y que tengo una esperanza eterna de que por Dios todo ese dolor un día va a acabar. Y de que por Dios voy a descansar con Dios. Y de que por Dios voy a tener sanidad. Y de que por Dios voy a tener un corazón pleno. Cuando sea el momento que Dios me establezca. Aquí o en la vida próxima que el Señor tenga para nosotros. Pero el respaldo del Señor no cambia. Y esa es la diferencia que hace de vivir como cristianos. Y vemos que el texto nos dice que entonces Pablo es obediente y se queda 18 meses enseñando la palabra de Dios en una ciudad en donde lo querían matar. Y aquí veo también que a veces uno se siente tentado a rendirse. Es decir, ya no voy a intentar más esto. Ya no le voy a poner más, ya no voy a luchar más, ya no me voy a esforzar más. Voy a tirar la toalla, voy a dejar de perseverar en Dios, voy a dejar de orar, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de buscar al Señor, voy a dejar de comportarme como cristiano. Pero Dios anima a Pablo a decirle: manténgase firme. No se rinda, no tire la toalla, no ha terminado la carrera, falta mucho. Hay que echar para adelante. Y ese es el mismo mensaje para nosotros. Nuestra fidelidad a Dios no depende de resultados inmediatos. No se trata que yo diga: ay Señor, me voy a hacer cristiano, pero mañana tiene que resolverse esta situación. Si no pasado mañana, yo dejo de ser cristiano. Así no funciona. Nuestro amor al Señor depende de confiar en Él, de su obra y de obedecerle a Él. No de que Él haga las cosas que nosotros queremos cuando nosotros queremos. No de las circunstancias ni de resultados inmediatos. A veces uno le hace promesas al Señor y le dice: Señor, si me das esto, yo te juro que mañana cambio esta forma de vivir. Y no pasa. Entonces nos desanimamos y dejamos de vivir como el Señor quiere que vivamos. La perseverancia en seguir a Jesús es la clave para ver frutos a largo plazo. La perseverancia es la clave. Saber que hay que ir una vez más, levantarse una vez más, seguir adelante a pesar de las dificultades. Saber que seguirlo a pesar de caerse, va a traer su recompensa. No se rinda. El Señor está con usted. El Señor está con usted. Y después de ver este mensaje de Dios hacia Pablo y ver que Pablo es obediente, pasa algo interesante. Versículo 12 al 18, esta es la última porción de este texto que vamos a estudiar, y dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, recuerden que Acaya es la provincia o la península en donde está Corinto. Pablo está en esta ciudad de Acaya y ahí hay un gobernador. Este gobernador se llama Galión y Galión es el que manda ahí. Y lo que pasa es que los judíos se levantaron a una, dice, contra Pablo y lo trajeron al tribunal. O sea, agarraron a Pablo, seguramente no de buena manera, pero lo llevan ante el tribunal y les dicen que Pablo está haciendo algo contrario a lo que dice la ley. Que Pablo está haciendo algo que no están de acuerdo y que tiene que tener sus consecuencias. ¿Qué está pasando acá? Estos judíos están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con Jesucristo. Lo están llevando ante un tribunal romano para que sea juzgado y que tenga un castigo romano por las cosas que está haciendo en contra de la ley judía. Normalmente este castigo romano era ser azotado o ser asesinado. Entonces están buscando que una de esas dos cosas pase con Pablo. Recuerden la promesa que Dios le había hecho a Pablo: no temas, yo estoy contigo, nadie te atacará ni te hará daño. Y uno dice: ¿qué dice? ¿Qué está pasando? Dios me dio esa promesa, pero yo estoy aquí en un tribunal y están a punto de cortarme la cabeza. ¿Qué está pasando? Pero vean lo que dice: cuando Pablo iba a hablar, o sea, Pablo ni siquiera se había defendido, y dice que Galión dijo a los judíos: si esto fuera una cuestión de injusticia o un crimen, yo les toleraría que trajeran a Pablo. Pero si son cuestiones de palabras y nombres de su propia ley, allá ustedes vean a ver qué hacen. Yo no me voy a meter en esa bronca. Vean qué extraordinario lo que pasa acá. Y los echó del tribunal. Pablo sin ni siquiera defenderse. Pablo no tuvo que decir:
No, déjenme hablar para salir librado de esto que está pasando. Pablo calladito y el Señor obró. El Señor hizo que salieran de este tribunal con Pablo ileso, sin sufrir ninguna consecuencia, sin recibir ningún daño y probablemente bien asustado nada más. Pero vemos tres versículos después, meses después de que el Señor le había hablado a Pablo, el cumplimiento de la promesa de Dios. El Señor lo cuida, el Señor lo guarda, el Señor lo protege. Y esto es muy importante que aparezca en el texto, porque uno puede decir, claro, Dios le prometió que lo iba a cuidar, pero yo no veo esa promesa cumplida. Pero aquí la vemos cumplirse. Dios cumple su promesa de cuidar a Pablo. Dios cumple su promesa de guardarlo. Y dice el texto que los echó del tribunal. Y ojo el versículo 17. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, un oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Pablo, después de quedar muchos días más en Corinto, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Vemos acá en esta última porción de este texto que a pesar de que Pablo no sufre, se desquitan con un pobre hombre llamado Sóstenes. Y vemos la maldad en el corazón de estos judíos. La bronca era con Pablo, pero ahora el oficial de la sinagoga lo golpearon y lo golpearon y lo golpearon y lo golpearon y nadie hizo nada. Es muy interesante esta parte porque este hombre aparece ahí y no se nos dice nada más. ¿Quién es este Sóstenes? ¿Por qué lo golpean? ¿O qué es lo que pasa? Y si uno va a la carta que Pablo escribe a la gente de Corinto, si uno se va, estamos en Hechos, se va a la carta que Pablo le escribe a estos que estaban aquí, y en el primer versículo se topa con algo que conecta con esto. Dice Pablo saludando a la iglesia en Corinto, les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Sóstenes andaba con Pablito después, predicando con Pablo, enseñando con Pablo, guiando a otros. Y la carta a los Corintios es una carta enviada por Pablo y por Sóstenes. Vean qué interesante cómo esto nos da un sentido de por qué golpearon a Sóstenes. Porque era un oficial de la sinagoga que se hizo cristiano. Lo golpearon y lo golpearon y lo golpearon. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque uno pensaría, o yo diría, tal vez usted no, pero yo diría: no, hombre, después de esta paliza, seguir a Jesús, yo creo que yo no me meto en esa bronca. Que pasen otros. Apenas acabo de convertirme, Pablo me predicó hace unos meses y ya me están casi matando y nadie hace nada por mí. Pero vemos que esa no es la realidad. Se convirtió en un misionero que andaba con Pablo predicando en todo lado, creyendo en las promesas de nuestro Señor. Y con esto termino. Si puede pasar, Mela. Termino con que esto que estamos viendo acá, esta realidad que vive Pablo, esta realidad que vive este hombre llamado Sóstenes, es la herencia de nuestra fe cristiana. Es la historia de nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana está sostenida sobre pilares de hombres y mujeres que han sufrido por presentar a Jesús. La fe cristiana está sobre fundamentos de personas expulsadas de Roma, personas golpeadas en Corinto, personas agredidas en Jerusalén, personas agredidas en ciudades cercanas a nosotros. Esa es la historia de nuestra fe. Esta es la historia de la iglesia de Jesucristo. Que muchos hombres y mujeres han sido agredidos por llevar el mensaje de Jesús. Que muchos hombres y mujeres han sido rechazados, humillados y lastimados por predicar a Cristo. Esa es la historia. No es una historia perfecta, romántica, de ay, todos hicieron cristianos y el mundo fue mejor y todos vivimos mejor. No ha sido esa la historia. Historias de dolor, historias de sufrimiento. Y uno dice: ¿cómo gente sigue creyendo en Jesús si esta historia es de tanto dolor?
¿Cómo la gente sigue creyendo en Jesús si esta historia es de tanto rechazo? ¿Cómo la gente sigue creyendo en Jesús si esta historia es de tanta humillación y de tantas heridas? Y yo creo que la razón es porque a todos esos que han sufrido, a todos esos que han sido lastimados, a todos esos que han salido heridos, a todos esos que han sido maltratados por hablar de Jesús, el Señor les ha dicho lo mismo: no temas, no calles, yo estoy contigo. No temas, no calles, yo estoy contigo. Y este es mi mensaje para usted hoy. Si usted se le olvidó todo lo que he dicho, que probablemente pase, llévese esta frase del Señor, porque no la dice Pablo, no la dice Andrés, la dijo Dios. No temas, no calles, yo estoy contigo. No temas, no calles, yo estoy contigo. En tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu universidad, en su equipo de fútbol de los jueves, de los martes, en su gimnasio. No temas, no calles, yo estoy contigo. Esa es la promesa del Señor. Y quiero que terminemos con esta canción que va a cantar Mela, que se trata de eso. La canción dice que el Señor nos llama a lugares donde no sabemos qué va a pasar, pero que pongamos la mirada en Él porque Él está con nosotros. Entonces, yo sé que traer este mensaje a la práctica significa hacer un montón de cosas que uno no quiere. Perdonar a alguien que uno no quiere perdonar, hablarle a alguien que uno no quiere hablarle, bendecir a alguien que uno no quiere ser de bendición, abrazar a alguien que no merece ser abrazado, predicarle de Jesús a alguien que uno dice no merece ser perdonado por Jesús. Todo esto significa este mensaje. Y es algo que el Señor nos está llamando a hacer, que es difícil. Pero con ese llamado viene el respaldo. Yo estoy con ustedes para que lo hagan. Yo estoy con ustedes para que se perdonen. Yo estoy con ustedes para que se amen. Yo estoy con ustedes para que se abracen. Yo estoy con ustedes para que luchen de nuevo por lo que Dios les ha regalado. Stay.
Me encanta esta parte donde decimos que tu espíritu me lleve sin fronteras. No sé si la podemos cantar de nuevo el pedacito. A donde Dios nos llame, ¿verdad? A veces vemos las misiones como estas personas que se van del país, ¿verdad? Que dejan su familia, su comodidad por ir a hablar de Cristo en otras naciones. Pero también a veces somos llamados a hablarle a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro jefe, y a veces nos hacemos los sordos. Entonces los invito a que cantemos esta frase ya para terminar y que meditemos en esto, ¿verdad? ¿A quién estoy llamado a hablarle? A veces de verdad no es me tengo que ir a la India, me tengo que ir a Asia, sino en mi barrio, le hablo a mis vecinos, a mis amigos, en mi trabajo. Entonces, dale. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Vamos fuerte de todo corazón. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Gracias, Padre. La verdad que te pedimos de todo corazón que tu Espíritu sea que nos guíe, Señor. Que nos guíe hacia esa persona, hacia esa familia, a esa comunidad, Señor, donde tenemos que estar para que te conozcan, Señor, donde podamos ser luz, donde podamos hablar de tu palabra, Señor. Danos la confianza de que tú vas a estar con nosotros, y como lo mencionó Andrés, tal vez a nosotros solo nos toque sembrar la semillita, Señor. Que no nos desanimemos, Padre, te lo pedimos. Queremos ser una familia comprometida en que las personas vean en nosotros a Jesús, Señor. Que en esta familia, en esta casa, en familia de SP, seamos personas que donde sea que estemos, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestra comunidad, puedan ver tu luz, Padre, puedan sentir tu amor, puedan ver esa persona que les puede dar consejos, Señor. Y oramos para que tú desde ya trabajes en esos corazones. Trabaja en nuestros corazones también, Padre, para ser sensibles a tu llamado, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. En nombre de Jesús. Amén. Y amén.